Buenos días. Hoy tengo un informe para comentar sobre la Iglesia Argentina, sobre los seminarios donde se forman los sacerdotes argentinos. Que me parece muy interesante. Este es un artículo que apareció en un internet, en un sitio que se llama algo así como el Wanderer, ¿no? Wanderer significa algo así como deambular, vagabundear, ¿no? Y Wanderer es vagabundo, algo así. Y me acuerdo que me parece que, que hay un versículo en la escritura, ¿no? No sé si es en el libro de Proverbios, que dice, el que anda vagando descubre secretos. Y me hace pensar en eso, este título del blog que tiene este hombre, este sitio de internet, que está interesante, ¿no? Porque algo que tiene muy interesante también, que ahora le agregó los comentarios, permite comentarios de los lectores, y es muy bueno que puedan comentar, porque contribuye muchísimo a enriquecer el tema que se trata, ¿no es cierto? Sí. Y este hombre quizás se acostumbra a tocar temas sensibles, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Yo entiendo que este hombre ama la Iglesia y quiere una Iglesia que funcione bien, por así decirlo, ¿no? Una Iglesia que sea normal, que tenga mucha vida, que tenga seminaristas, que tenga vocaciones sacerdotales, quiero decir, que tenga vocaciones religiosas, que funcione, ¿cómo diría?, de una manera estupenda, ¿no? Con muchos fieles, con mucha práctica de la religión, con mucho apostolado, con mucha conquista de nuevos fieles. Y bueno, y entonces tiene por objetivo muchas veces mencionar las cuestiones en las cuales habría que mejorar en la Iglesia Católica, ¿sí? Y aquí el hombre tiene un tema que es realmente muy, muy actual, muy bueno para tratarlo, para mencionarlo, y para sugerir, ¿no es cierto?, sobre todas las cosas, que cómo se podría mejorar, ¿no es cierto? Es decir, el solo hecho del hombre mencionar cuáles son los inconvenientes que hay dentro de la Iglesia Católica, bueno, nos ayuda muchísimo a después determinar cuáles son las soluciones, ¿no es cierto? Y este hombre se ocupa a veces de ir más profundo que otros, por así decir, no sé si decir youtubers, ¿no? Comunicadores, ¿no? Sociales, católicos que están en internet, ¿sí? Y no parecería que tuviera mucha difusión el Wanderer, ¿no? El sitio de él. Aunque sí, yo creo que debería tenerla, no sé cuántas visitas tiene, pero hasta hace un tiempo era un blog de Blogspot, algo así creo, y era leído quizás, me parece, por un selecto número de católicos que se interesan más profundamente por la religión, ¿sí? Con mucho más interés, con mucho más entusiasmo de tratar de que esta realidad nuestra, de la religión católica en Argentina, cambie para bien, ¿no? Y bueno, contribuyen rezando, contribuyen colaborando con instituciones o haciendo estas publicaciones, ¿no es cierto? Que a veces parecen un poquito antipáticos la manera como se refieren ellos a los problemas que hay dentro de la Iglesia Católica, pero creo que este hombre no es maleducado para nada, ¿no? Lo que ocurre es que a veces solo el mencionar un problema que hay en la Iglesia Católica ya lo hace antipático, por más que vos lo busque la manera más cortés de presentarlo, ¿me entendés? O sea, no es sencillo, no es nada sencillo hablar de problemas profundos que hay en la Iglesia Católica. Y arcaicos también, decirlo desde hace mucho tiempo, ¿me entendés? Desde hace muchísimo tiempo.
Pero bueno, en un momento dado, acá el hombre, antes de leerte un poquito todo esto, dice, ¿no?, que tenemos que resignarnos a que algunas parroquias tengan que ser cerradas porque hay muy pocos seminaristas en una diócesis, muy pocos sacerdotes, y no pueden con todos los templos. Pero me parece que no hay que ir a ver, que no hay que apurarse a hacer una deducción rápida de que cerrar los templos, ¿viste? Por el hecho de que tenemos que poner más el énfasis, mucho más, en cómo cambiar la vida parroquial, ¿sabes? En cómo cambiar el modelo de parroquia, te quiero decir, el modelo de obispado, cómo se organiza, cómo se administra, ¿viste? Que ya lo dije muchas veces. Y el modelo de seminario, qué tipo de seminario tenemos, que acá se habla mucho, se menciona cómo los seminarios donde hay más exigencia, en el sentido de más disciplina, ¿no?, o por lo menos en el que no hay ocio, en el que no hay, digamos, tiempo para volverse laxo o para volverse comodón o burgués. No, es un régimen, se puede decir, de tipo, en algunos seminarios, era por lo menos en el siglo pasado en algunos lugares, un régimen casi militar, ¿viste? Que había que cumplir tal horario, tal tarea, ¿no?, trabajar, estudiar, hacer un pequeño trabajito, estudiar, tal materia, tal otra, exámenes, ¿sí?, y actividades prácticas, en fin. Pero están notando que hace falta disciplina, hace falta más disciplina, más rigor científico, más formación teológica, más intensa, y también, como vengo comentando a veces, una formación para este siglo, el siglo XXI, que tiene otros condimentos que no tenía el siglo anterior, o que sí los tenía al fin del siglo, y que se van agregando cada vez más condimentos, que es bueno saberlo, porque entonces tiene que estar preparado teológicamente el sacerdote para explicar por qué tal idea nueva, tal moda que aparece, ¿sí?, en el mundo religioso o en el mundo civil, ¿no?, o respecto de cómo entender, digamos, los sacramentos, de cómo entender la teología católica, así como entender la liturgia. Tiene que estar preparado el sacerdote para no dejarse engañar por los errores que pueden surgir, que aparecen por muchos lugares, ¿sí? Y eso es un poquito un resultado de una falta de, ¿cómo te diría?, de disciplina, que tiene su origen también en que tienen todo servido muchas veces. Todo servido en el sentido de que en lugar del seminario estar siendo financiado, suponete, por el obispado, con dinero de los fieles, bueno, reciben dinero del gobierno, como después lo voy a mencionar acá, o reciben de una institución alemana, que ha ayudado a muchísimas instituciones católicas de América Latina, por ejemplo. Entonces, bueno, es como que si tienen todo sin necesidad de trabajar y de, ¿cómo te puedo decir?, y de servir al prójimo con el apostolado, ¿no?, de la predicación, con la prédica que incluye esa docencia, ¿no?, que tiene que tener el apóstol, ¿no?, enseñar el evangelio, dice, a todas las gentes, ¿sí? Y entonces hay que predicar, hay que enseñar, y ahí para eso hay que formarse, hay que estudiar. Necesita horas de estudio un sacerdote. Todos los días debe prepararse me parece a mí, para el sermón, o para tal charla, o para tal grupo católico que tiene que asesorar, ¿entendés? Entonces, se me ocurre que entonces es preciso que el sacerdote tenga una vida bien organizada, en la cual no tenga que ocuparse de tareas profanas, si se puede decir así, ¿no? Cuestiones que tienen que ver quizás más a veces con el capellán, ¿cómo se le dice? La persona que hace todas las tareas, ¿no?, de preparar el altar, los vestidos del sacerdote, todo lo que es, digamos, atender a los asuntos de la parroquia, ¿no? Inclusive a veces, no sé, preparar la comida unas veces.
pero eso, el sacerdote, la parte que está organizada que el sacerdote pueda dedicarse completamente a su ministerio, ¿comprendés? Completamente a su ministerio sacerdotal. Y lo mismo el obispo, lo mismo el cardenal, ¿entiendes? Porque hemos visto muchas veces en los últimos tiempos que se dedicaban a otras cosas, a ministrar, ¿no? Cuestiones que no estaban de ninguna manera relacionadas con lo puramente espiritual, ministerial, ¿viste? Sacramental, ¿entendés? Bueno. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente, este artículo, con la crisis vocacional en Argentina, la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas y de todo tipo, ¿no? Porque si no hay vocaciones sacerdotales, como que también podemos decir que falta de todo, faltan vocaciones de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, ¿entendés? Y entonces es como que el cristianismo, que no haya vocaciones significa que el cristianismo se está diluyendo en Argentina, con muchos países, en toda Europa, en América, pero Argentina y en otros lugares, Argentina es un caso muy especial. Tenemos una crisis, no sé, no quiero exagerar, pero me parece que los argentinos tenemos un esfuerzo mayor que hacer en el sentido de conversión, ¿no? de más estudio, más disciplina. Me parece, ¿entendés? Te lo digo con todo respeto. Y que por más que se hable, ¿no? Muchos sacerdotes, cardenales, obispos, sobre los problemas de la iglesia, me parece humildemente, quiero decirte, que el modelo de parroquia que estamos teniendo, por más que se hagan muchos cambios, si no se cambia esencialmente el modelo de parroquia que tenemos, y entonces no va a haber mucho fruto, me parece, en toda la reforma que existe la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, la venta de templos es un claro ejemplo de cómo los católicos fuimos abandonando a la parroquia. No, la parroquia nos abandonó a nosotros. O el gobierno intervino de una manera nefasta. En realidad somos nosotros los que fuimos los responsables de que haya que cerrar templos. Primero que todo reconozcamos esto, ¿no es cierto? Que se cierran templos porque nosotros, los católicos, nos hemos desentendido de muchas cuestiones fundamentales que tenemos que cumplir, ¿sí? Hay cosas que tendrían que estar en el catecismo de los niños y no están, ¿sabes? Por ejemplo, te digo, una cuestión que debería estar en el catecismo. ¿Pero por qué digo que debería estar? Porque no debería estar. El asunto es que debería estar para que los chicos sepan que no se puede, digamos, incurrir en una transgresión de una norma litúrgica que es la más importante. Por ejemplo, una norma litúrgica, ¿sí? Yo te lo llamo norma litúrgica, pero bueno, llamarlo como quieras. El asunto es que me refiero a la comunión en la Sagrada Eucaristía, ¿sí? En la misa. La Sagrada Comunión debe ser entregada por el sacerdote y solamente por el sacerdote. Por supuesto, si digo sacerdote también me refiero a obispo, ¿no? Cardenal, papa. Y los demás no. No es porque es una tarea sacerdotal, ¿viste? Esencialmente. Y entonces, como ahora no se está cumpliendo o se cumple en poquísimos lugares, y hay muchos lugares también donde se cumple, pero a medias, por ejemplo, porque hay algunos que comulgan en la mano, reciben la comunión en la mano, otros comulgan en la boca. No es opcional, ¿entendés? Puede ser opcional, supongamos, recibir la comunión de rodillas o parado, si uno tiene una dificultad para arrodillarse, que lo normal sería arrodillarse, ¿no? Y con toda unción del sacerdote y del fiel, que está arrodillado en el comulgatorio, esa especie de vara que hay para que todos se arrodillen y el sacerdote va pasando y va entregando la comunión. Y cada comunión me parece a mí que es un acto litúrgico, ¿viste? Tienen que entregarla, ¿no? Como lo haría Jesucristo, no a las apuradas, ¿no es cierto? No de una manera, no de cualquier manera, con mucha unción, podríamos decir. Bueno, pues bien, eso debería estar en el catecismo, porque actualmente en muchos lugares no se cumple, ¿sabes?
¿Y por qué te digo la manera de entrar a la comunión? Porque se llegó al colmo de que en Argentina, en una diócesis, un obispo cerró un seminario, mandó cerrar un seminario, porque le decía que no se puede dar la comunión en la mano, y ellos daban la comunión en la boca, ¿no? A la manera como se hizo hasta el Concilio Vaticano y también después. Solo que muchos después del concilio dejaron de dar la comunión en el comulgatorio, como correspondía, y esa barandilla, ¿no? Por la cual, en la cual se arreglan todos los fieles. Y entonces, bueno, llegó un momento en que ya inclusive se hacían otras imprudencias, se cometían. Por el hecho, había ocasiones en la época de la pandemia que el sacerdote en algún lugar que otro ponía el cáliz y con las hostias al lado estaba el cáliz solamente, ¿no? O quizás podía poner el cáliz con las hostias, también el cáliz con el vino, ¿no? Que es la sangre de Cristo, está transformado, eso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, verdadera. Entonces iba el fiel hacia la hilera, iba cada uno al copón donde estaban las hostias, tomaba una hostia y se la llevaba a la boca, ¿no? O si no, si había comunión con las dos especies, tomaba la hostia, la mojaba un poquito en el cáliz donde está la sangre de Cristo, y entonces, y comulga, pero eso es totalmente no reglamentario desde el punto de vista religioso, ¿no es cierto? Y bueno, pero un sacerdote, un obispo, viendo estas costumbres que tenían y alguna que otra costumbre tradicional, sana, buena, bueno, cerró el seminario. Y produjo un conflicto muy grande hasta que con el tiempo lo volvió a abrir, porque se dio cuenta, reconoció el obispo que se había equivocado, ¿sabes? Pero mientras tanto fue un drama muy grande para la comunidad. Y los seminaristas que tuvieron que irse a otros seminarios, los que estudiaban allí. La crisis vocacional en Argentina, dice, alcanza niveles alarmantes con seminarios casi vacíos. Muestra gráficos, ¿sí? En los cuales se puede observar cómo van descendiendo los seminaristas cada año, la cantidad, los sacerdotes también. Y acá ya entra casi de entrada, ¿no? En su artículo a decir lo siguiente. Sucede que los obispos inflan artificialmente. ¿Por qué? ¿Por qué opina esto? Porque en esos gráficos muestran que hay mucha cantidad de seminaristas y no es tan así, a veces, no es tan así en Argentina, ¿no? Porque, y ahora te voy a leer, sucede que los obispos inflan artificialmente el número de sus seminaristas porque de ello depende el monto de los subsidios que reciben del gobierno nacional y de la Iglesia alemana. Entonces, según el gráfico, en Argentina habrían en torno a los 500 seminaristas diocesanos y en realidad dicen capaz que no superan los 200. Imagínate, si son aproximadamente 200 según esto, y que digan que son como 500 los seminaristas, ¿no?, que tiene la diócesis. ¿Ves? Acá debo aclararte también ahora que esto es una versión de lo que sucede en muchas diócesis, de un hombre que parece que conoce el tema y que tiene muy buena información, ¿viste? Yo ya leí algún otro artículo de él y se ve que cuenta con una información muy preciosa, ¿no?, para poder, digamos, explicar a la gente. Pero de todos modos, no tenemos por qué quedarnos solamente con esta opinión. Podemos pensar que sí, podría haber otra opinión que te da otros matices distintos y te aclara que el tema no es así de esta manera o de la otra. Pero de todas maneras, el hombre habla tanto de las diócesis que vos no podés menos que reconocer que hay problemas muy serios, pero muy serios dentro de la Iglesia Católica Argentina, ¿sabes?
Y dice, el problema, sigue el hombre, ¿no? Dice, el problema es hasta qué punto los obispos argentinos son responsables de la catástrofe que muestran las curvas de los gráficos. Y muchos dicen que la crisis comenzó en realidad en la década de los 70 en el mundo, y es así, ¿no? Pero el hombre dice que eso sucede indirectamente, que es así, porque en los años 80 se dedicaron a sofocar finalmente a exterminar a todos los seminarios que poseían numerosas vocaciones. ¿Por qué? Porque eran de carácter conservador. Y acá viene otro drama que vos sabés que yo no sabía, te digo sinceramente, no sabía que existía esto en la iglesia en la medida como lo estoy leyendo ahora, ¿viste? Y eso me sorprende enormemente. Y me pone triste también, como tantas cosas que podrían mejorar en la iglesia, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos. Todos tenemos que escuchar esto, meditarlo, rezar mucho y trabajar lo que podamos, ¿no es cierto? Trabajar todo lo que podamos para que mejore la iglesia católica. Para que la iglesia católica tenga esplendor, mucho esplendor, ¿sí? Y atraiga muchísima gente y cambie el mundo entero. Los seminarios progresistas se vaciaron y nunca fue posible poblarlos nuevamente, es decir, se vaciaron porque además, es decir, es como que no querían tener eso, lo cual parece muy, ¿cómo te diría? A veces digo, muy de ciencia ficción parecería esto, ¿no? Que no quieran seminaristas conservadores, porque además, si los quisieran progresistas, como parece que sí, igual se iban los progresistas, porque dice, los seminarios progresistas se vaciaron y nunca fue posible poblarlos nuevamente. Sí, justamente, una de las características que tiene la Iglesia Católica, y lo vengo leyendo, bueno, lo leí más de un artículo, y se puede comprobar perfectamente, es que las organizaciones católicas, ya sean congregaciones religiosas, órdenes religiosas, institutos seculares, todo lo que sea una comunidad cristiana, que se dedica a los apostolados, con una cierta especial vocación por un tema o por otro, la educación, por ejemplo. Bueno, las que más progresan son las que tienen, digamos, las que son conservadoras, pero ¿qué tenemos por conservador? Es muy sencillo, que son ortodoxos en la medida necesaria, mínima, y no menos de lo que tienen que serlo, y nada más, que son simplemente ortodoxos, que no negocian la verdad, no transigen, no quieren cambiar la verdad de la doctrina católica, del magisterio de la iglesia, o no quieren agregarle, digo, un componente personal, ¿no? Particular de un sacerdote, de una comunidad. No, tomamos la doctrina como es y la comunicamos, ¿sabes? El progresismo viene a querer cambiar la doctrina católica. Y eso es lo que justamente no tiene la misma fecundidad que ser conservador. Así de sencillo. En el plano político, digamos, muchas veces podemos confundir la palabra conservador con dos problemas de ideología política, me parece a mí. Con el tema del liberalismo, el liberalismo es netamente, digamos, rechazado por la doctrina católica, y el capitalismo, ¿no es cierto? Especialmente el capitalismo salvaje, como podrían decir, ¿no? Que es lo mismo, casi muy semejante al liberalismo. Cuando hablamos de conservador, queremos decir, quienes queremos ser conservadores católicos, bueno, en la Iglesia Católica, bueno, que se cumple con las normas litúrgicas como se debe cumplir, porque las normas litúrgicas fueron muchas veces transgredidas y no queda bien. No podés poner cualquier canto en la liturgia. O agregarle oraciones a la misa que no te hay que agregarle, no se le puede agregar oraciones a la misa que no están, ¿no es cierto? Me parece a mí, en la plegaria eucarística o en todas las partes de la misa. Ya es bastante admirable y fascinante, ¿no? La manera como está preparada toda la liturgia de la misa, como para que queramos agregarle, en fin, algo que se le podría agregar quizás, algo que una vez algún papa pidió,
es cuando termina la misa, después que terminaba la misa, me parece, ¿viste? Porque primero hay que terminar la misa en todo caso, después se puede hacer una oración. Pero me parece que el Papa León XIII aconsejó o pidió que se rece cuando terminaba la misa, después de terminar, creo que era, hacer una oración contra el demonio, ¿no? Contra Satanás. Porque el mundo estaba atacado, ya empezó a notar que Satanás estaba atacando mucho a la Iglesia Católica. Y lo dijo Pablo VI, lo dijo todos los papas, lo han dicho. Y hoy en día tenemos una especie de anticristo que está obrando efectivamente, haciendo el mal en muchas instituciones católicas. Y bueno, tenemos que saberlo y rezar fundamentalmente para que Satanás no cumpla, no pueda cumplir su cometido de arruinar todo en el mundo, ¿sabes? ¿Entendés? La Iglesia Católica en primer lugar, que es el enemigo más grande que tiene, me parece. Entonces, pero no, tampoco, de todos modos, para luchar contra los malos espíritus tenemos oraciones poderosísimas, por ejemplo el Santo Rosario, ¿entendés? La oración del Santo Rosario es una oración muy poderosa, muy fuerte, que con eso nosotros podemos parar una guerra. Muchas guerras, ¿entendés? Y la principal guerra contra la cual tendríamos que luchar es la guerra que se libra en el seno materno, ¿sabes? Negando la evidencia de la realidad o pecando contra el Espíritu Santo, bueno, ¿ves? Pecando contra el Espíritu Santo, es bravo lo que dice, ¿entendés? Me parece que el hombre quizá, no sé, yo no quiero, no me animo a decir, en este caso, en esta frase parece que es fuerte, ¿no? Decir pecando contra el Espíritu Santo. Me parece como que, bueno, el que peca, peca contra Dios, y peca contra Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así que no. No es una ofensa tan grande, ¿no? En fin. Pero, ¿qué te quiero decir? Te leo primero, dice, los obispos prefirieron que los seminarios argentinos se vaciaran a que florecieran en ellos a que los conservadores, los seminarios conservadores tengan muchos seminaristas, ¿entendés? Porque los que tenían muchos seminaristas funcionaban muy bien. Y los sacerdotes que salían de los seminarios que salen y salían y saldrán de los seminarios conservadores, siempre serán, digamos, buenos de verdad, porque simplemente son los que obedecen fielmente a la doctrina católica y la predican y luchan contra los errores. Porque en toda la historia de la Iglesia hubo que luchar contra los errores que aparecen por todos lados. Y una función del sacerdote es también luchar contra los errores, ¿entendés? Y aclarar todo, ¿no? De modo que al formar a un laico, un joven, un niño, un adulto, bueno, que él esté preparado también, el laico, para esta moda de errores que aparecen, ¿entendés? Una y otra vez. Y muchas veces, quizás por la falta de buena predicación de los sacerdotes, por una falla tal vez en el mensaje evangélico, ¿no? Que tienen que comunicar los sacerdotes. La doctrina católica, la liturgia cristiana, la teología moral, la teología dogmática, la historia de la Iglesia, que a veces contamos la historia de la Iglesia y contamos lo que nos conviene a nosotros, algunos católicos, ¿no? Y lo que es negativo en la historia de la Iglesia Católica, no, muchas veces decimos, no, eso no es tan así, porque por este motivo y por el otro, pero no, como que quisiéramos ocultar los errores que hemos cometido en la antigüedad. Y es bueno conocerlos, porque si no, nunca vamos a corregir nada, ¿no es cierto? Eso no es amar a la Iglesia 100%, es amar quizás un poco el orgullo eclesiástico, que a veces existe, ¿entendés? El orgullo de sentirse católico y como que tenemos la verdad y nunca nos equivocamos. Bueno.
Y entonces comienza con los seminarios del país, a mencionar cada uno, ¿sabes? Y los problemas que tiene. En el seminario de Buenos Aires, la capital federal, ¿no? Que es la arquidiócesis de Buenos Aires, es la más grande del país, tiene más de 3 millones de habitantes, la capital federal. Y bueno, dice que acá hay otro tema, ¿viste? Que trata, no solamente con respecto a los seminarios de Buenos Aires, sino también de Santa Fe y de Córdoba, creo, que sabes qué es, que me produjo una sorpresa enorme, porque, veamos, cuando yo estudiaba los temas de la Iglesia Católica, ¿no? Desde hace unos años, siempre, inclusive con eso el tema de los abusos sexuales y demás, quise concentrarme principalmente en el tema económico, ¿viste? Por ejemplo. Pero hay otros temas que son realmente reales, que existieron y que ya no existen algunos, pero yo, inclusive cuando me hablaban, por ejemplo, cuando yo hablaba hace unos años, no, varios años ya, con la gente que conocía, que conozco, sobre la acción católica, porque soy un propagandista de la acción católica. Entonces, más de una vez, varias veces me decían, sí, pero lo que pasa es que fueron infiltradas por los montoneros, por los guerrilleros. A mí qué me importa de si había 1 millón de guerrilleros, 2 guerrilleros, ¿entendés? Yo amo la acción católica y hay que trabajar. ¿Cuál es el problema? Digo. El problema ya pasó, por suerte, ¿no es cierto? Pero digamos que lamentablemente acá este hombre nos hace ver que hubo influencias malas o no muy buenas de movimientos de sacerdotes para el tercer mundo, ¿eh? Había, bueno, que practicaban la teología de la liberación, que no es una teología, digamos, tradicional, sino que tiene mucho componente social, que se olvida un poquito de la piedad cristiana, ¿no? de la vida de piedad, ¿sí? de las virtudes, del efecto de la gracia santificante en el mundo, y la influencia del Espíritu Santo, cómo actúa, porque esto es fundamental saberlo porque el mundo cambia. El mundo lo que necesita es un aumento de la gracia de Dios. Y si me preguntas, ¿qué necesita el mundo? No sé, necesita tener un aumento grande de la gracia de Dios, tener en abundancia la gracia de Dios, que va unida siempre a los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Qué es la gracia? La gracia, hay muchas definiciones, pero a mí me gustó una que dice, es una participación en la naturaleza divina. Es que Dios te deja una partecita infinitesimal que vista a la distancia no existe. Pero esa partecita en el mundo transforma todo el planeta, ¿entendés? Que es la gracia de Dios, ¿no? Es la gracia de Dios. Y la gracia se consigue con la oración, fundamentalmente con la oración, ¿sí? Y el trabajo fecundo, el estudio fecundo, el apostolado fecundo, todo atrae la gracia. Entonces, ¿qué es lo que no atrae la gracia? El ocio, el vivir como un comodón, el querer buscar curros, ¿no es cierto? El buscar que el Estado me ayude con dinero, que una institución alemana que ayuda mucho, bueno, que me regalen dinero también, que me den porque necesito, me compro una camioneta para la institución que tengo. Pero ¿sabes qué ocurre? Entonces ya te digo, el problema es el dinero, se puede sintetizar en el dinero, en el afán de dinero, no en la búsqueda, en la necesidad de dinero que tenemos para comprar lo necesario para todo lo que realizamos como apostolado, etc. Sino el deseo de dinero por el dinero mismo, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te leía acá, eso que me sorprendió muchísimo, ¿no? Que dijo que inflaban el número de seminaristas porque así, no sé, recibían más subsidios, no sé por qué motivo, ¿no? Pero déjame que te diga, por una parte el gobierno, ves, acá tenés una muestra palmaria de
el tremendo efecto negativo que tiene el Estado subvencionando a la Iglesia Católica y a cualquier religión. Y además, ten en cuenta que el dinero que efectivamente los alemanes entregaron a muchas instituciones católicas y están muy agradecidas con creaciones de monjas y órdenes religiosas y sacerdotes del clero secular de todos lados del mundo, está bien, bueno, están agradecidos, pero no es una necesidad fundamental, no es algo de lo cual, ¿cómo te puedo decir?, tenga que necesariamente financiarse la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica cumple digamos, está bien organizar una parroquia, como ya te lo dije muchas veces, no hay institución alemana que cuente en el listado, no que vengan los obispos a determinar cómo tienen las tarifas de la parroquia, no hay tarifa, no hay nada. Entonces, ¿por qué los alemanes? Te digo, porque ten en cuenta, cuando pensamos en los alemanes, cuando escuchamos esto, cuando leemos esto de los alemanes, que los alemanes reciben una cantidad inmensa de dinero del impuesto eclesiástico que le cobran a los alemanes, que está impuesto, que es obligatorio pagarlo. Entonces reciben mucho dinero. Y es, ¿cómo te diría? Es un impuesto que no es, yo te diría que es válido, podría decirse, pero no es lícito en cierta manera, porque no es la manera de recaudar dinero de los alemanes. Esto corre por mi cuenta, lo que te digo, y estoy dispuesto a corregirme, ¿sabes si me equivoco? De que no es tan lícito, puede ser un poco lícito, pero no es tan lícito. Lo lícito, lo verdadero, lo legal, lo válido, lo mejor es la disposición que pone cada fiel, que sale de su corazón para aportar dinero o especie, lo que quiera, a la Iglesia Católica, ¿entendés? Entonces, eso, simplemente que las iglesias reciben una cantidad enorme de dinero. Y paradójicamente en Alemania tienen problemas también de todo tipo. El dinero parece que no le soluciona nada, sino que se lo está complicando todo a la Iglesia Católica en Alemania. Alemania es un caso, realmente un tema para estudiarlo, ¿sí? Mucho, y para reformarlo mucho también, ¿sabes? Entonces, ¿qué te quiere sintetizar? Que parecería que, porque además, la Iglesia alemana recibe muchos subsidios del Estado alemán. Y entonces, este dinero que reciben acá en Argentina podría estar relacionado con el mismo dinero del Estado alemán, ¿sabes? En cierta manera. Y con la limosna compulsiva que le piden a los alemanes, que por lo demás están abandonando de a cientos de miles cada año la Iglesia Católica alemana y todas las iglesias protestantes, ¿sabes? O sea, no pensemos que es tan interesante lo de la ayuda alemana a las instituciones católicas. Bien, entonces, y bueno, ahora te empieza a decir, ¿no?, que tenían tantos seminaristas en un año y bajaron en otro año y bajaron más y más, hasta que, bueno, fíjate, yo te cuento caso por caso, te vas a sorprender, pero te leo, por ejemplo, a ver, te sintetizo de Buenos Aires. A ver, tenía en 1960, en 1930 vayamos, Buenos Aires, 370 seminaristas. Habida cuenta también de que en 1930 éramos menos de la mitad que somos ahora. ¿Comprendes? Menos de la mitad de argentinos, los habitantes. Y había 370 seminaristas. Ahora, hoy en día, en la diócesis de Buenos Aires, tenés 36 seminaristas, casi 10 veces menos, y habiendo mucho más habitantes. Hay un seminarista en Buenos Aires por cada 104.000 habitantes, cuando hay muchas diócesis que tienen uno cada 8.000 habitantes, o menos. ¿Sabes? Un seminarista cada 104.000 habitantes. Pero fíjate lo que pasó en Buenos Aires, es algo que no puedo creer, no lo puedo creer. Me cuesta entenderlo porque yo no te puedo decir que amo los libros, la lectura, me interesa, me gusta mucho, necesito leer. Y desde jovencito me interesé, no aproveché yo en mi vida
el hecho de buscar libros y más libros de santos sobre la teología católica, sobre espiritualidad, sobre la Iglesia católica, sobre la doctrina social de la Iglesia, en fin. Y fíjate lo que hicieron en Buenos Aires en 2024. El seminario, o el obispo, no sé, mal vendió la mayor parte de la biblioteca, que era una de las mejores del país. Es algo que, digo, que hayan vendido, que se le hayan dado a los benedictinos, que se le hayan dado a los jesuitas, que se le hayan institución, a los dominicos, qué sé yo. Pero por favor, que hayan vendido, que nos digan dónde la vendieron y los que amamos un poco los libros vamos a comprar, pero es triste, es muy triste. Era una de las mejores del país, dice. El seminario de Córdoba, bueno, es lo mismo, bajaron muchísimas vocaciones también. Pero mira, dice, siempre estuvieron ligados estrechamente a la organización peronista armada Montoneros. Fíjate vos. Entonces, lo que sucede acá es cómo pensaban los sacerdotes, podemos pensar, ¿no? Porque a los sacerdotes ¿cómo te puedo decir? Se le pide, sí, que tenga sensibilidad social, ¿no? Que la opción preferencial por los pobres, por supuesto. Eso está muy bien. Y si el peronismo tiene algo de bueno, está muy bien que tenga algo de bueno y lo tuvo. Pero no se trata de que se ponga la etiqueta peronista el sacerdote, porque se va a equivocar necesariamente, ¿entendés? Porque el peronismo que hay en Argentina, o digamos, ¿cómo te digo? El peronismo actual, no sé si representa perfectamente las ideas ¿cómo te diría? No sé si está tan interesado en lo social como genuinamente fue en un principio, aparentemente, ¿no? En la historia del peronismo. Porque hemos visto que hubo mucha corrupción, hubo mucho aprovechamiento populista de los pobres, ¿entendés? Muchas promesas, había mucha compra de votos, y eso un sacerdote no puede, digamos, avalar, ¿entendés? O sea, el sacerdote tiene que estar completamente independiente de cualquier doctrina, de cualquier partido político, no necesita por lo demás, porque puede perfectamente mencionar los errores y las virtudes de cualquier partido político sin necesidad de llamarse peronista, radical como en Argentina, algunos, de derecha, de izquierda, lo que sea. No necesita para nada necesita de involucrarse mucho menos con partidos políticos, ¿no? Y lamentablemente se sucedió, ¿no? Inclusive llegaron a decir que el Papa Francisco era un Papa peronista. Muchos católicos no veían mal que el Papa se considere peronista, pero no que recibía a los peronistas y mostraba la camiseta de una interna, la camiseta de otra interna, ¿no? Eso no estaba bien, parece que no estaba bien. Y sin embargo, bueno, parece que hubo una especie de relación casi íntima, podemos decir, entre muchos sacerdotes argentinos y el peronismo en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias también, y en general, ¿no? En todos los distritos del país, y no parece que sea bueno para nada, ningún tipo de relación, ¿no? Y bueno, lo mismo de Santa Fe, que también allí había muchos abandonos de seminaristas y sacerdotes jóvenes. Había otros lugares en que a los seminaristas los obligaban. Una cosa ya parece no sé, que no se puede creer, que a los que eran conservadores como que los expulsaban, dice acá. O no sé, quizás los hostilizaban de alguna manera, que se iban, ¿no? Pero yo realmente no me lo creo, no me puedo creer así como lo dice el hombre. Lo dice de una manera muy cruda y es para no creerlo. Pero bueno, pueden pasar cosas raras en la Iglesia Católica. Yo no digo ni que lo creo así a rajatabla, ¿viste? Pero se repite tantas veces que me preocupa, ¿sabes? Me preocupa que pueda haber sucedido algo así. E inclusive, bueno,
algunos seminarios que querían cerrarlo, pero otro colmo, había otro colmo, ¿no? El colmo de que un obispo importante de Argentina que mencionan acá, decía, o sea que decía, que se propone destruir la actividad de los conservadores en la Iglesia Católica, en el seminario. Como que como que parecería que tuvieran un odio, ¿viste? Un odio malvado, ¿no? Un odio casi satánico, podemos decir, por los conservadores. Pero te das cuenta, esto, lo que pasa en Argentina es muy serio, muy serio. En una diócesis, no te menciono cuál, el obispo, sin consultar al presbiterio, nombró rector a un sacerdote con serios problemas humanos y con dificultades para integrarse con el resto del presbiterio, sin ninguna experiencia en la formación de jóvenes y carente de los estudios teológicos que la Iglesia pide para esta delicada labor. Bueno, lo nombró a rector de un seminario, ¿no? Que es la autoridad máxima del seminario. Y desde ese momento entonces que lo nombró a esta persona, disminuyeron abruptamente los ingresos. Fíjate cómo influye, parecería que hay ángeles que llevan la noticia y dicen, no, este rector no es tan bueno, y los chicos se intuyen que no se puede entrar ahí, pero el asunto es que desde que estaba ese rector dejó de haber muchachos que se presenten a solicitar, ¿no?, ingresar como seminaristas. Bueno, y así, ¿no? Y después muchos de los que salieron del seminario, porque inclusive este hombre que fue nombrado no estaba tan capacitado, bueno, dice que fueron expulsados algunos seminaristas en la época de este hombre, o dejaron el seminario. Y algunos seminaristas también presentaron quejas por malos tratos y manipulación de conciencia por parte del actual rector. Y estas quejas fueron desoídas por el obispo, que lo sigue manteniendo y apoyando. En varios años el obispo no consultó al clero ni al colegio de consultores en todo lo que se refiere al manejo del seminario, ni al nombramiento de sus autoridades y profesores. Y así, te digo, es muy lamentable, ¿no?, lo que está sucediendo en toda la diócesis. Y entonces, es como que la Iglesia Católica Argentina está achicándose y podríamos decir, en sentido figurado, que no queda nada, no está quedando nada en la Iglesia Católica Argentina, no está quedando nada casi, porque tenés unas vocaciones que son tan pocas que, con todo el dolor del alma, tenemos que entender, cuando quieran cerrar algún templo, que probablemente sí lo tengan que cerrar, pero ¿sabes qué ocurre? Te vuelvo a decir lo mismo que te dije al principio. Necesitamos cambiar el modelo de parroquia, el modelo de reglamentación interna de la Iglesia Católica, sobre cómo debe entregarse los sacramentos gratuitamente, sobre cómo debe ser la educación católica, nada de pedir subsidios, nada. Y cómo debe ser la administración de la parroquia, a cargo de todos los fieles, de cómo cuál debe ser el salario del sacerdote, y cómo debe pagarse el sacerdote, quién debe determinar el salario del sacerdote, refiriéndonos, hablando de lo que piensan los mismos obispos, porque ellos mismos han dicho, y es así porque está en el Evangelio también, tengo entendido que está perfectamente aclarado, la misma comunidad cristiana tiene que retribuir al sacerdote. Entonces es como que hace 2000 años que comenzamos con la Iglesia Católica y tenemos que hacer reformas que son realmente
profundas pero posibles y se pueden hacer rápidamente. Hay cosas que son rápidas, se pueden conseguir rápidamente los cambios, digamos, el cambio de actitud, el cambio, ¿cómo te diría? Se puede conseguir rápidamente una parroquia mejor organizada y mejor administrada. Eso no tiene. El asunto es que el problema está en nuestro corazón y en nuestras mentes para que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿sabes? Pero por eso, por ejemplo, por decirte un ejemplo, el derecho canónico. Actualmente tenés miles y miles de canonistas en todo el mundo. Antes eran solamente, creo que la gran mayoría eran sacerdotes. Ahora tenés laicos, ¿sí? Pero digo, ¿cuántos licenciados, doctorados en derecho canónico, cuántos miembros de la Iglesia Católica, si hay clérigos, laicos, cuántos han propuesto, digamos, derogar esos cánones de la Iglesia Católica en los cuales se establece que los obispos tienen que, digamos, establecer cuál debe ser la oblación o el dinero que tiene que aportar un católico por cada sacramento y por los sacramentales, incluyendo las bendiciones ahora, y por las clases de catecismo. Falta que pongan eso, no lo pusieron, pero ya hay lugares que lo tienen establecido: cobrar, pedirle dinero a la gente por las clases de catecismo, ¿sabes? Entonces, mientras no se haga ese cambio, ¿cómo te diría?, institucional en la Iglesia Católica, que permita que el sacerdote, o que impida que el sacerdote se equivoque, y el obispo inclusive también, el cardenal, ¿sí?, que impida que se equivoquen los clérigos, y que el sacerdote tenga clara conciencia de cuáles son sus deberes, dentro de la parroquia, de cómo debe ser el trabajo en equipo que tiene que haber. No siempre tiene que ser un equipo, ¿no es cierto? Como el equipo de fútbol que van siempre los 11 jugando por todos lados, no. Cuando te hablo de equipo, te hablo de que la parroquia es un equipo. A veces no parece un equipo la parroquia. Y tiene que tener una contabilidad transparente, que todo el mundo la conozca, ¿entendés? Y bueno, que todas las parroquias tengan, digamos, una manera moderna. Ahí sí que viene el modernismo administrativo, ¿entendés? Que viene perfecto y que no estamos utilizándolo bien. Los bienes, las ventajas de la administración moderna, ¿sabes? Entonces, esto es verdad, pero fíjate, ¿hay una relación entre todos estos dramas terribles y la manera como está administrada una parroquia? ¿Pueden los laicos tranquilamente ser invitados a la parroquia para participar en una o varias actividades actualmente? Los niños tienen un espacio en las parroquias para entrar, por más que ahora dicen que tenemos acción católica en Argentina. Bueno, tenemos acción católica, pero no funciona como la que se organizó en la década fines del siglo XX, de la década del 20, del 30 y del 40. Es decir, desde fines de la década del año 20, en el siglo pasado, ahí comenzó la acción católica y comenzó a desarrollarse de una manera vertiginosa, de una manera milagrosa, podemos decir, a pesar de que había mucha falta de formación en algunos sacerdotes, a pesar de que en las parroquias a veces no se la atendía bien a la acción católica. Imagina, y surgieron un montón de material de enseñanza, de lectura para chicos de 10 años, 12, 14, 18, 20, 24, 28 años, 35 años, un material que es increíblemente bueno y que justamente no era que vos ibas a una escuela y te mandaban a leer esos libros, no, era todo voluntario. ¿Entendés? Los líderes que creaba la acción católica eran líderes que muchos de ellos comenzaban de niños y bueno, y se fueron empapando de toda esa, digamos, mística de la acción católica, que eso no es otra que la mística católica, y los chicos llegaron un momento en que tenían una formación estupenda, ¿no? Y leían con gusto los libritos, los folletos, los libros de formación, los libros de organización inclusive, que decía cómo tenía que organizarse, que es muy simple, pero es como en una comida. Si vos no ponés ese ingrediente
que necesita, aunque sea, si son 4 ingredientes, le pones uno que no corresponde o le cambias 2. No, entonces vas a cocinar millones de años y no vas a conseguir el resultado que debes conseguir, ¿sabes? Así que ya te digo, la acción católica existe, pero no como debería existir, y existió en el siglo XX con la inspiración del Espíritu Santo, ¿sabes? Bueno, porque la forma como yo te dije ya más de una vez que se organiza la acción católica no está utilizada ni en Argentina, ni en España, ni en Italia, que también existe la acción católica, ¿sabes? Y no hay una diferencia enorme con la original, con la receta original de la acción católica, ¿entendés? ¿Sabes? Por eso, si no cambiamos entonces, ya te digo, la legislación eclesiástica, no se hacen valientes cambios urgentes, ¿sí? Y no se modifica el organigrama de la parroquia, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el organigrama de la parroquia está ingresando el obispo, ¿viste? En cierta manera, y no parecería que fuera lo más conveniente, ¿entendés? El organigrama de la parroquia tiene el sacerdote, tiene los laicos, tiene el presidente de la Acción Católica, suponiendo que tenga Acción Católica, tiene los laicos de la Acción Católica en todos los lugares, porque tiene un semillero de niños también. Y bueno, y tiene gente de la Legión de María, de otros grupos católicos. Y bueno, de la Acción Católica puedes obtener formadores para los niños, que supongamos que un hombre que está en la Acción Católica es digamos, de profesión, profesor de historia de la iglesia, supongo. Bueno, entonces, mira todo lo que tiene para enseñar a los chicos, ¿no? O que conoce liturgia, o que conoce bien el catecismo, lo conoce a fondo, y no se separa ni a la izquierda ni a la derecha de ningún precepto católico. Ese hombre es valor, ¿entendés? Y los tenés ahí, y es de ahí donde salen los líderes que van a hacer la levadura del mundo. Son la levadura del mundo, ¿sabes? Ya sea que estén en la Acción Católica o en otra institución, lo que sea, ¿viste? Pero entonces tenemos que ser verdadera levadura los católicos, no estamos siendo levadura. Por las cuestiones internas, ¿entendés? Por un statu quo interno que hay que modificarlo, ¿sí? Y por la relación entre Iglesia y Estado, que hay que hacer modificaciones rápidas, ¿sí? Y que dejen a la Iglesia Católica completamente independiente del Estado, desde el punto de vista económico y también jurídico y también moral, que no tenga moralmente ninguna deuda con nadie la Iglesia Católica, ¿sabes? Pero bueno, como muchas veces me sucede, ¿viste? Yo no puedo comentar. Por ejemplo, ahora que se me acaba el tiempo, me está acabando el tiempo, me hubiese gustado leerte algunos comentarios, ¿viste? De la gente. ¿Sabes? Acá, por ejemplo, un señor dice que parece increíble lo que dice, ¿no? Y cuesta creerlo, pero dice esto. Yo he escuchado a un obispo decir: no quiero nada que sea intelectual ni doctrina. Todo debe ser alegría y mensaje optimista. No quiero pálidas doctrineras y condenatorias, nada de infierno ni de cielo. Todo alegría y felicidad. Es porque ahora parece que, sí, estamos todos contentos, salimos en la foto contentísimos, todos contentos, en Facebook, en las redes sociales, sí, siempre contentos, ¿viste? Y sigue el hombre, que opina, un opinador, ¿no? Un lector, dice: sacerdotes carentes de claridad teológica y canónica, y que no decir moral, elevados al episcopado. Bueno, ¿ves? Es fuerte lo que dice el hombre. Yo no puedo decir nada, simplemente lo leo, pero
no tenemos no lo creamos así como lo dice, ¿sí? Pero simplemente, ¿cómo es la opinión de este señor? Y bueno, podría seguir, pero lo dejo acá, lo de la opinión, esta opinión, la dejo un poquito. Y acá pero son fuertes. Los que opinan, sí, son opiniones fuertes. Acá hay uno que dice, es decir, Juan Pablo II y Benedicto XVI no hicieron nada por acabar con la iglesia en Argentina. Bueno, y después Francisco dice, nombrando a lobos en vez de a pastores al frente de la diócesis, ha provocado su destrucción. Bueno, esta es la contestación de un hombre a otra opinión de anterior. Porque este dice, así que déjese de decir estupideces, porque a uno que había opinado de una manera y este hombre le contestó desde esta. Y un hombre dice, con razón el cardenal Bergoglio era tan querido por la mafia progresista de San Gallo. ¿Qué persona tan dañina para la iglesia ha sido? Bueno, yo no comparto tanto, ¿no? Porque cometió errores y quizás hubo daños que se siguieron de esos errores, pero el Papa también no es para decírselo de esa manera, me parece. Pero bueno, para que tengas una idea más global, yo tenía que leerte otros, no son todos así los comentarios. Hay un hombre que dice, queridos hermanos españoles, ustedes se quejan con razón de muchos de sus obispos. Dense un paseíto por Argentina. Saludos en Cristo. Bueno, mira, para terminar entonces podemos hablar de los obispos, ¿viste? De que el deber que tenemos, ¿no? Tenemos que rezar por los obispos. ¿Sabes qué? Si nosotros, quien sean, los católicos, judíos, quién sabe que se le ocurre rezar, maometanos, ateos, capaz que se le ocurre, se nos ocurre rezar por los obispos, esa oración vale, ¿entendés? Si queremos que realmente cambien los obispos, suponiendo que están equivocándose, ¿viste? Que cometen errores, bueno, si no queremos que los cometan, recemos por ellos. Yo me acuerdo cuando estaba el Papa Francisco, siempre rezaba por el Papa, ¿no es cierto? Todos los días tenemos que rezar por el Papa, y a veces me cansaba de rezar por algunos clérigos, ¿no? Pero no tenemos que cansarnos de rezar, me parece. No porque de esa manera nosotros vamos consiguiendo, aunque no nos demos cuenta, me parece. Me parece que Dios va escuchando y va prestando mucha atención y no se olvida de nada de lo que nosotros le decimos. Por lo tanto, no tenemos que dejar de pedir, aunque veamos que no conseguimos nada con la oración, tenemos que seguir rezando una y otra vez, ¿sabes? Porque es una tarea noble, una tarea linda que podemos hacer por los sacerdotes, una calidad fina que podemos tener con ellos, y rezar por las vocaciones sacerdotales, ¿sabes? Pero que hay errores, sí, hay errores grandes, y bueno, pero por eso mencionamos los errores y damos esperanza, ¿sí? Y rezamos para que haya más fidelidad en todos, empezando por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, ¿viste? Me gustaría nuevamente comentarte, ¿no? Insistirte, ¿viste? Que trate de formarte. No espere que quizás que te diga un sacerdote, un obispo, nadie, ¿no? Un amigo, no espere que te digan que te conviene formarte. Tener libros en tu casa, catecismo de la Iglesia Católica, el libro de doctrina social de la Iglesia, una Biblia como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, ¿entendés? Hay una Biblia del pueblo de Dios, creo, no sé cómo es el nombre, pero mirá,
con respecto a la Biblia, yo no veo que en Argentina haya ninguna Biblia que sea fácil, práctica para leer, ¿viste? Con lo cual no quiero desanimarte para que la leas, al contrario, te animo más todavía. Pero vos buscate, tenés que saber que si compras una Biblia de Jerusalén, la que tiene las notas, la que es la Biblia de estudio, que tiene muchas notas en la parte de abajo de la página, en los bordes de la página, ¿no? Paralelismos y demás. Esa Biblia es, digamos, la mejor, me parece, para estudiar. Y tenés otra, hay un autor, Shekel, lo que se llama, que también tiene buenas notas, pero bueno, el asunto es que te compres una Biblia que te propongas leerla, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento, un poquito por día. Que aprendan oraciones de memoria, que empieces a practicar la memoria, ¿no? La memorización. Y hay millones de oraciones extraordinarias que te hacen muy bien, te ayudan a mantener la presencia de Dios. Y que tengas un rato de meditación por día. A veces no es tan fácil, aun cuando uno tenga todo el tiempo del mundo, ¿viste? No es tan fácil o un rato de meditación, pero hay que hacerse, hay que tener un rato de meditación, un rato todos los días, si es posible a la mañana y si es posible una hora entera por la mañana, ¿sabes? Y después si te haces un propósito, bueno, lo anotás y lo agendás y vas cumpliendo, vas digamos, haciendo propósitos y mejorando efectivamente tu vida, ¿sí? De cristiano. Porque el mundo argentino necesita primero que todos cristianos, me parece a mí, ¿sabes? Y que los cristianos, que no somos cristianos, que lo seamos de verdad, ¿viste? Que seamos cristianos coherentes, consecuentes con la fe que decimos practicar. Que tengas un buen día, gracias. Que Dios te bendiga.